Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que promete ser de esos que te dejan con la boca abierta, porque vamos a desentrañar las noticias más ridículas y, créanme, absolutamente inverosímiles que han surgido sobre nuestra querida Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. A veces la realidad supera con creces la ficción, y en el mundo de las celebridades, esto parece ser especialmente cierto. Prepárense para escuchar algunas de las historias más descabelladas que han circulado sobre ella, y les aseguro que muchas de ellas son tan absurdas que ni siquiera podrían haberlas imaginado. Así que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias de entretenimiento con un toque de humor y sorpresas, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Tenemos mucho más para ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante y, francamente, hilarante mundo de los rumores y las noticias insólitas sobre Demet Özdemir. Imaginen esto, una actriz talentosa, querida por millones, y de repente su nombre se ve envuelto en historias que desafían toda lógica. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Hemos hecho una investigación exhaustiva, hemos buceado en los rincones más recónditos de Internet, hemos escudriñado foros, redes sociales y blogs de chismes, y hemos recopilado una selección de las noticias más absurdas que se han dicho sobre Demet. Algunas son tan extrañas que uno se pregunta si quien las inventó estaba bajo los efectos de algo o si simplemente se aburría muchísimo. Otras quizás nacieron de un malentendido gigante, una foto sacada de contexto, o tal vez de un intento desesperado por generar titulares en un mar de información. Sea cual sea la razón, el resultado es, sin duda, digno de ser comentado, analizado y, sobre todo, disfrutado por su puro desatino. Empecemos con una que sinceramente me sacó una carcajada sonora y prolongada. Hubo un tiempo en que los titulares se llenaron de un rumor que, francamente, desafía la gravedad y la lógica espacial. Se rumoreaba que Demet Özdemir estaba planeando mudarse a la Luna. Sí, leyeron bien, a la Luna. La historia supuestamente se originó a partir de alguna declaración suya sobre querer alcanzar las estrellas o tener aspiraciones galácticas, y alguien, con una imaginación desbordante y un sentido del humor, cuanto menos peculiar, lo interpretó de manera extremadamente literal. La idea de Demet con su increíble talento actoral, ahora explorando cráteres lunares, recogiendo rocas espaciales para sus proyectos artísticos o quizás buscando los ingredientes secretos para una mascarilla facial galáctica que revitalice la piel bajo la tenue luz de la Tierra, es una imagen que, admitámoslo, sería un espectáculo digno de ver. Imagínenla flotando en gravedad cero, haciendo una pose para la cámara con el planeta azul de fondo. Sería un hito en la historia del entretenimiento y la exploración espacial. Sin embargo, la dura y poco glamurosa realidad es que por mucho que Demet pueda gustar de soñar y tener aspiraciones elevadas, no hay planes confirmados de una misión espacial tripulada liderada por la actriz. El presupuesto para este tipo de aventuras es considerable, y hasta donde sabemos, la NASA y otras agencias espaciales aún no han abierto una convocatoria para actrices famosas. Es una idea cuanto menos audaz, tremendamente cómica y que nos hace cuestionar hasta dónde puede llegar la interpretación de una metáfora. Luego nos encontramos con otra joya, una que te hace dudar de la objetividad de quien la escribe y, francamente, te dibuja una sonrisa por la fantasía que evoca. Hablamos de la noticia de que Demet Özdemir había adoptado un unicornio como mascota. Sí, han escuchado bien, un unicornio. No un perro adorable, no un gato juguetón, sino una criatura mítica, sacada de los cuentos de hadas, con un cuerno espiral en la frente y crines que brillan con los colores del arco iris. Alguien en algún lugar debió haberla visto paseando con su caballo, o quizás interpretó mal una foto enigmática con algún filtro brillante, o tal vez se cruzó con una mariposa particularmente luminosa, y voila, la historia del unicornio adoptado estaba en marcha. Es el tipo de rumor que te hace sonreír por lo absurdo de la imagen mental que crea. Podríamos imaginarla acariciando su crin plateada, el unicornio, con ojos llenos de sabiduría ancestral, susurrándole los secretos del universo o consejos sobre cómo lidiar con la presión mediática. Es un relato digno de un cuento de hadas moderno, una fantasía que muchos desearíamos que fuera cierta. Pero lamentablemente para los amantes de la fantasía y los que sueñan con tener criaturas mágicas en casa, no hay pruebas, ni siquiera indicios, de que esto sea cierto. Ninguna foto borrosa, ningún testigo ocular creíble, solo la pura imaginación. Y hablando de mascot. Porque las celebridades a menudo nos sorprenden con sus elecciones de compañeros animales, ¿qué tal esta peculiaridad?
Se dijo y la noticia se extendió como la pólvora entre algunos círculos de fans, que Demet Özdemir estaba entrenando a un ejército de ardillas para que le llevaran las cartas. Si han leído bien, ardillas mensajeras. La imagen mental es simplemente hilarante. Imaginen la logística detrás de semejante operación. ¿Cómo se les paga? ¿Se les ofrece nueces como incentivo? ¿Tienen uniformes diminutos? ¿Se les asignan rutas de reparto específicas? ¿Se les da un horario de trabajo y descansos? Es el tipo de detalle que te hace preguntarte qué mente brillante podría concebir una invención tan elaborada. Probablemente sea una exageración masiva, quizás nacida de una anécdota donde Demet vio una ardilla en un parque y pensó en lo adorable que sería si pudiera hacerle un pequeño favor, como recoger una hoja caída. Pero de nuevo la idea de un batallón de ardillas peludas y ágiles repartiendo correspondencia por todo el vecindario, saltando de rama en rama y entregando postales con sus pequeñas patitas, es un espectáculo surrealista que solo la imaginación humana, en sus momentos más excéntricos, puede crear. Sería un servicio postal sin igual, aunque probablemente no el más fiable. Ahora pasemos a un terreno que, aunque un poco más cercano a la realidad tangible, no es menos ridículo y francamente bastante peculiar. Hubo rumores que sugerían que Demet estaba obsesionada con coleccionar calcetines perdidos de celebridades. Sí, calcetines. No joyas de diseñador, no autógrafos firmados, sino calcetines solitarios, aquellos que por alguna razón misteriosa y seguramente poco higiénica, supuestamente terminaban en su posesión. ¿Cómo se iniciaría esta insólita colección? ¿Se encontraría con ellos en algún evento de alfombra roja, quizás uno de esos donde la gente se quita los zapatos cómodos? Los encontraba tirados misteriosamente en el suelo de los estudios de grabación, olvidados por algún compañero de reparto. Es un concepto tan extraño y poco glamuroso que te deja pensando en la extraña mente de quienes inventaron esta historia. Me imagino a Demet sentada en su lujosa casa, contemplando con detenimiento su colección de calcetines de famosos, cada uno con una historia ficticia que ella misma se inventa sobre su procedencia y su dueño original. ¿Sería un calcetín de deporte de un futbolista? ¿Un calcetín de seda de una diva de cine? Es sin duda uno de los rumores más extraños y menos glamurosos que se le ha atribuido, y eso ya es decir mucho. Otra historia que circuló y que me hizo arquear las cejas de incredulidad, y luego me hizo reír por lo tierno que era el concepto, fue la de que Demet Özdemir podía comunicarse con las plantas. Y no nos referimos a esa conexión que tienen las personas que aman la jardinería y cuidan sus plantas con esmero, sino a una comunicación literal. Se decía que ella entendía lo que las flores y los árboles decían. Podía saber si una planta tenía sed simplemente mirándola, si estaba feliz al verla florecer, o si necesitaba un cambio de maceta porque se sentía agobiada. Si bien es cierto que muchas personas tienen una conexión especial con la naturaleza, y que las plantas, a su manera, comunican sus necesidades a través de su apariencia, la idea de una conversación telepática con el reino vegetal es un paso bastante botánico. Me pregunto si alguna vez le ha preguntado a una margarita cuál es su tipo de música favorito, o si un viejo roble le ha dado algún consejo sobre la vida y la longevidad. Es un rumor que, aunque adorable y digno de una película de Disney, roza lo fantástico y nos hace pensar en la profunda empatía que algunas personas sienten por el mundo natural. Y para rematar esta ronda de absurdos, una noticia que le daría un giro completamente inesperado a su carrera y que nos transportaría a un mundo de intriga y espionaje. Tenemos la noticia de que Demet Özdemir estaba secretamente entrenando para ser una espía profesional y que sus papeles en las series de televisión eran solo una tapadera, una brillante fachada para ocultar su verdadera vocación. Sí, una espía internacional encubierta, operando en las sombras mientras el público la admira en la pantalla. Imaginen a Demet esquivando láseres de alta seguridad, desactivando bombas a contrarreloj, y todo esto mientras sonríe a las cámaras, se enamora en dramas románticos y lucha contra villanos de telenovela. ¿Quién sería su archienemigo? ¿Un director de casting malvado que intenta sabotear sus misiones secretas? ¿Un paparazzi con demasiadas preguntas y una cámara de alta resolución? La idea es divertidísima y, en cierto modo, hasta le daría un aire de misterio y peligro a su ya impresionante carrera. Pero una vez más la realidad, aunque menos emocionante que una misión secreta de James Bond, es que su talento y pasión se centran en la actuación, y no en el sigilo y la infiltración. Lo fascinante de estas noticias ridículas, y debemos ser honestos, es que a pesar de lo inverosímiles que son, demuestran el gran interés y la atención que genera Demet Özdemir.
La gente se inventa historias sobre ella, a veces para divertirse, para llenar vacíos informativos, otras para llamar la atención, pero siempre porque es una figura pública que capta la imaginación del público. Y seamos sinceros, una parte de nosotros, por muy racionales que queramos ser, disfruta un poco de estos relatos absurdos. Nos sacan de la rutina, nos hacen reír, nos permiten imaginar escenarios imposibles y nos recuerdan que el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Estas historias, aunque falsas, son un testimonio de su popularidad y del poder de la narrativa. En resumen, hemos recorrido un camino lleno de noticias surrealistas sobre Demet Özdemir, desde mudanzas a la luna y adopciones de unicornios que harían palidecer a cualquier zoológico, pasando por ejércitos de ardillas mensajeras con uniformes diminutos, colecciones de calcetines perdidos de celebridades que desafían toda explicación lógica, conversaciones telepáticas con plantas que nos harían querer hablar con nuestros ficus, y por supuesto, su supuesta carrera secreta como espía internacional de élite. Todas estas historias, por más descabelladas y ridículas que sean, nos hablan del fenómeno que es Demet Özdemir y de la imaginación desbordante, a veces descontrolada, de algunos. Son un reflejo de cómo una figura pública puede convertirse en el centro de fantasías y especulaciones, algunas hilarantes, otras simplemente bizarras. Ha sido un verdadero placer compartir estas curiosidades, estas perlas de la desinformación y la fantasía, con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este repaso por lo más insólito y absurdo que se ha dicho sobre esta talentosa actriz. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas noticias les pareció la más ridícula, la que les hizo soltar una carcajada más sonora? ¿Han escuchado alguna otra historia extraña, descabellada o simplemente curiosa sobre Demet Özdemir que no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reacciones y sus propias anécdotas. Son la chispa que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa, si les ha hecho cuestionarse la realidad o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido que mezcla el entretenimiento con el humor absurdo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Demet o que simplemente aprecian una buena dosis de humor absurdo y noticias que desafían toda lógica. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más historias fascinantes, divertidas e insólitas preparadas para ustedes. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.